Auditiva. Desconéctate para una inmersión total en esta sala auditiva. La estrella se oscurece. Historias inimaginables. Viajes hacia lo desconocido. El niño que se va. Romances incomparables. El mejor concierto en la historia de la ciudad. Acción, minuto a minuto. Una semana. Mejor que la vida. El cine. Cine Regiomontano. Con Mirtala Suárez y Rubén Benavides. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Nuevamente estamos en Cine Regio. Mi nombre es Mirtala Suárez y les mando un gran saludo a toda la gente que nos escucha y que quiere saber más de las novedades del cine que se hace aquí en Monterrey. Y bueno, antes de comenzar les damos los teléfonos y datos de contacto, que es el 2020-2515, el teléfono en cabina. Para el interior de la República es el 01800-263-2515. Nuestro correo es el cineregio@gmail.com y nuestro blog es www.elcineregio.blogspot.com. Y bueno, está con nosotros Rubén Benavides, como cada semana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan al programa de Cine Regiomontano. Y hoy tenemos con nosotros a Óscar Montemayor. Él es director, productor, guionista, editor, fotógrafo. Es originario de Monterrey, cuyo trabajo, tanto en la producción cinematográfica como en la fotografía, se ha colocado a nivel internacional. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, gracias y bueno, pues contento por la invitación, se los agradezco. Sí, fíjate que bueno, entre todos los cineastas que hay aquí en Monterrey, pues se escucha, ¿no?, el nombre de Óscar Montemayor, y bueno, pues qué bueno que nos puedas acompañar. Óscar, antes para comenzar esta entrevista quisiéramos saber cómo empezaste tú en el cine. Sabemos que estudiaste comunicación. Sí. Mira, en aquel momento, no sé cómo esté ahora el plan de estudios de la UDEM, pero en aquel momento elegí precisamente entrar en la UDEM porque había una acentuación que me pareció interesante sobre los medios, entre ellos el cine. Entonces había bastante presencia del lenguaje audiovisual y pues ahí realmente fue que descubrí que me gustaba, que creo que tengo habilidad para ello y a partir de ahí siguieron las cosas, ¿no?, afortunadamente. Y bueno, en el Monterrey de aquel momento, ¿qué tan factible o qué tan común era dedicarse al cine? Pues nada, porque muy poco realmente. Porque o sea, la época que te refieres es principalmente los 90s, el principio de los 90s. El cine independiente ya había desaparecido en gran medida. O sea, había las últimas cosas interesantes o que se... no quiero decir interesantes, pero que se habían dado a notar fuera de las escuelas, fuera de las universidades, pues era el trabajo de Juan Yaguno, con El Inmigrante, aquellos cortos que hacía en el Super 8, pero a partir del 85 más o menos, que fue esas experiencias de Juan, como que se vino muy abajo ese movimiento que en otro momento sí hubo en los 70s y en los 60s. Entonces, pues en los 90s realmente ya mucho con la inclusión del video, pero todavía bastante primitivo a comparación de lo que conocemos ahora, pues era una idea así como muy lejana, muy poco tangible, pensar en hacer una producción y filmada en formato fotográfico, en filme. Y bueno, pues ese momento así era y había que buscar la manera. Así es. ¿Y qué recuerdas de cosas que se hacían en ese momento, en los 90s? ¿Cómo estaba la producción en ese tiempo, aunque haya sido en video? Sí. ¿Qué veía la gente? ¿Cómo estaba ese contexto? Bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista y sin, por supuesto, decir que es absoluto, porque a lo mejor hubo cosas que no llegué a conocer y bueno, me encantaría conocer. Sí, por claro, supuesto. por eso ni te preocupes, es lo más normal. En la UDEM internamente se hicieron algunos trabajos bastante interesantes. Teníamos una instrucción muy buena el que era el maestro y todavía es uno de los maestros de la UDEM, para fortuna de los chavos que siguen estando, que es Víctor Saca, que creo que nos dio un entrenamiento y un conocimiento
hasta donde se podía, obviamente, que no era una carrera de cine, sin embargo tenía mucha presencia el cine. Y llegamos a hacer trabajos que hoy recuerdo bastante interesantes, experimentales. No nada más nosotros, también los de la carrera de diseño que llevaban los laboratorios de cine. Y básicamente pues era lo que veías hecho aquí, que pudiera resultar interesante, ¿no? Y que nos parecían así propuestas que buscaban algo. Pero no nada más se hacía para cumplir con algunas materias, sino ya estando el centro de comunicación, al menos en la UDEM, pues también nos aventábamos a hacer otras cosas independientes, ahí mismo al amparo de la universidad, de la institución. Y pues salían trabajos, algunos no tan buenos, otros más logrados, obviamente. Pero yo creo que en ese momento al menos el movimiento sí se daba muchísimo más en las universidades. Yo cuando veo uno de tus proyectos que en algún lugar los mencionan como destacados, está Un Domingo de Paseo, que me imagino que lo hiciste por aquella época. Sí, de hecho fue mi trabajo para aprobar el segundo laboratorio de cine. Y bueno, le tengo mucho cariño a ese trabajo porque por mucho tiempo, después de que lo hice, no lo quise ver porque le encontraba yo muchas fallas y sentía que ya podía superar todo eso. Pero años después lo vi y me di cuenta que tenía un discurso y que mucho de lo que he seguido haciendo está ya presente ahí y, no sé, tenía 21 años cuando lo hice, ¿no? ¿Y nos puedes platicar un poquito del tema, sí, la historia? Sí, es importante porque lo hicimos en 1988. Fue la primera vez que yo me estaba estrenando como votante para presidente de la República, precisamente con Carlos Salinas de Gortari. Ya dije mi edad. Estás joven. Bueno, pero estaba apenas como recién votante. Entonces, parecía que estaban pasando muchas cosas en ese momento. El surgimiento de la izquierda, que bueno, después se transformó en el PRD. Y bueno, fue un año de mucha efervescencia. Todavía estaba el autoritarismo político. Y para nosotros fue como un balde de agua fría que la primera votación del presidente cae el sistema y luego el PAN avala la elección. La caída del sistema. Pues sí, digamos. Sí. Entonces, no quiero decir que todo el partido, pero algunas figuras importantes de Acción Nacional, en un partido en el que creíamos que podía haber una salida, bueno, fue así como que qué onda, ¿no? Entonces, el equipo que estábamos en ese momento, generando el proyecto que teníamos que hacer como académico, dijimos, olvidémonos de los melodramas psicológicos y de las historias de amor y de las historias infantiles y no sé qué, vamos a irnos a la política. Entonces creamos entre Sofía de Segovia y yo, el guión de Un Domingo de Paseo, que básicamente se trata de una señora de la tercera edad a la que su nieto supuestamente la va a llevar de paseo con su familia, en realidad es un acarreo para irlos a llevar a apoyar un candidato, ¿no? Fue interesante porque nos fuimos a los Fomerreyes con la gente que estaba muy efervescente políticamente, o sea, eran extras reales que vivían en ese tipo de efervescencia política en colonias relativamente conflictivas. Me fui un poco así por la influencia de Robert Bresson, que me fascina, de no utilizar actores sino gente real. Nada más hay una actriz un personaje que sí lo hace una actriz en aquel momento de teatro, y los demás eran personajes que elegí, que creía que podían dar el tipo y que tenían cierta habilidad que pudiera sacarles más bien cierta habilidad en cámara. ¿Y quién es la actriz? La actriz se llama Carmen. ¿Pero es la abuelita o...? No, es la lideresa. O sea, la abuelita también es una la persona abuelita que encontraste. Sí, que tuvo la gran amabilidad la señora de ayudarnos, se llama Jovita. Y vecinos de ahí, o sea, que estaban claro, había que elegirlos, saber quién te daba el tipo y todo, ¿no? Pero fue un trabajo interesante y bueno, estábamos muy jóvenes nosotros, entonces nos enfrentamos también a un asunto. Vaya, estábamos filmando en aquella colonia y teníamos gente detrás de nosotros que no sabemos quiénes eran y bueno, pues éramos unos muchachitos de 20 años, ¿no? Que lo estábamos haciendo y nos estábamos metiendo en
ese momento en esas cosas, ¿no? Que no era muy común. Pero el trabajo, ahora sí me siento así como que orgulloso, ¿no? De ese trabajo. En determinado momento sí no, está muy mal hecho, así que en realidad no está. Y ahora me da gusto haber empezado así. Entonces, tú desde el inicio dices, he ido encontrando ese tema repetido en otras ocasiones, ha salido cuestiones que te marcó, ¿no? O sea, finalmente... Sí, así es mi tierra, por ejemplo, un corto, un cineminuto que hice, cineminuto documental que hice en 2005, marca también un asunto político ahí. O sea, es algo que me interesa. Un asunto político no entendido nada más con asunto electoral de partidos y así. Un domingo de paseo sí trataba eso, pero mi concepto de tener una postura política va mucho más allá, ¿no? Es una crítica y un cuestionamiento hacia cosas que crees que no están funcionando bien de tu sociedad y bueno, pues las tratas de revelar en un trabajo, que es lo que trato. ¿Cómo lo has ido revelando tú eso con el discurso cinematográfico? Ay, no entiendo bien la pregunta. Sí, ¿cómo lo has ido exponiendo? ¿Cómo dices que hay una postura política, evidentemente? De hecho, siempre hay una postura política, claro, aunque se diga que no existe, detrás hay una, ¿no? Sí, ¿cómo lo has ido exponiendo? ¿Cómo lo has ido manifestando con tu discurso cinematográfico? Es decir... Mira, sí, tal vez la respuesta sería en cuanto a que creo que cada vez me voy haciendo menos beligerante, pero más sutil en la manera de presentar el cuestionamiento, sin embargo, sin restarle densidad o importancia. Pero sí creo que en cierta forma sí he ido refinando la manera en cómo exponer lo que me parece que debe ser expuesto. Porque el camino así de la confrontación, la beligerancia, no sé qué tan inteligente sea, pero definitivamente que no debemos dejar de a través de la línea y los temas que cada quien le interesen, de hablar de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, es importantísimo. ¿Qué te parece, Oscar, si vamos a una pausa y regresamos en unos momentos a Cine Regio?